Muy bien, vamos a leer capítulo 16, verso 13 en adelante. ¿Estamos? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, fíjense la respuesta. Jesús siempre le dijo Pedro, pero fíjese acá. Verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque ese era el verdadero nombre, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y también le dice lo que también a los otros les dice las mismas palabras más adelante, capítulo 18. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. En el cielo significa en el aire. Los demonios andan en el aire. Así que no es que suben a los cielos. Bien, vamos a orar y vamos a confiar plenamente mientras escuchamos la palabra de Dios, porque ella es la que nos trae la vida, la esperanza, la verdad y la vida. Gracias al Señor por todas estas cosas que el Señor nos ha traído tanta bendición en nuestro corazón, en nuestra alma, en cada uno de nosotros, a pesar de los problemas y dificultades que podemos tener cuando pasamos por ellas. Bien, vamos a orar. Despójese de todos sus problemas. No piense en esas cosas que lo atribulan, lo angustian, lo afligen, lo entristecen, sino que piense que está en un lugar donde todo está lleno de la presencia de Dios. Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias por estar en este lugar, Señor, alrededor de tu palabra. Tu palabra es vida para nuestra alma. Señor, venimos a comer de esta palabra que se mete aún en los tuétanos de nuestro cuerpo, Señor, en nuestros huesos, Señor, porque allí tú quieres estar completamente llenando nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Por eso, porque somos hijos tuyos, Señor, y buscamos lo mejor para nosotros y para los que nos rodean. Enséñanos a caminar por tus caminos y tener un buen testimonio como iglesia y como creyente y como hijo de Dios. Gracias, muchas gracias te damos en este momento por el amor que tú nos tienes. Gracias, Jesús, en tu nombre lo pedimos. Amén y amén. En el capítulo 13, Jesús hablaba por parábolas y allí se encuentra, a partir del verso 24, la parábola de la cizaña y el trigo. Y entonces, si quiere, leemos algo para que lo veamos. Lo leemos. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Los discípulos quedaron como la gente
sin tener una respuesta clara. Jesús no usó ni utilizó cosas difíciles para el entendimiento de la gente de ese tiempo. No había escuelas, no sabían leer, no sabían escribir, muy pocos los ricos podían hacerlo. O sea, de que era mucha la ignorancia con respecto al discernimiento de las palabras. Por eso, más abajo, en el versículo 36, está que los discípulos le preguntan a Jesús o le dicen que les explique la parábola. Dice el verso 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo que leímos primero, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que es? Aún en esta época hay gente que no sabe nada de Jesús. No conoce su nombre, mucho menos su historia, menos lo que ha hecho, menos de lo que significa ser hijo de Dios, menos que Jesús vino de una mujer virgen, que nació de una mujer virgen, mucho menos. O sea que estamos viviendo en una época muy ignorantes en las cosas espirituales. En el tecnicismo estamos sobresalidos, entre la comunicación, la medicina y todas las cosas que están teniendo ahora la tecnología, trayendo cada vez más conocimiento y cuanto más conocimiento, más ignorantes de las cosas de Dios. Aprendemos las cosas del mundo, aprendemos y nos enseñan las cosas que pasan en el espacio, que cada día descubren un planeta nuevo, que se parece al nuestro, pero que no está muy lejos, que no podemos llegar. O sea que hay muchas cosas que están pasando y nosotros debemos estar alerta a todo esto. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús verdaderamente para mí? ¿Quién es Jesús para vos? O sea que Jesús muy inteligentemente les dijo, ¿qué dice la gente que quién soy yo? Bueno, ellos respondieron, era una forma de quitarle las excusas a ellos. Por eso Jesús primero pidió que le dijeran qué decía la gente. Cuando acabaron de decirle, Jesús le preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Solamente por la inspiración del Espíritu Santo de Dios fue una revelación al corazón de Pedro, diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, cuando nosotros miramos esto y las palabras que siguen diciendo, Jesús dice esto no te lo reveló Pedro, ni carne ni sangre, mas mi Padre te lo reveló. Y sobre esta roca, no sobre Pedro, porque Pedro significa Petra, es griega la palabra, piedrita viene a ser, piedrita. Pero la Iglesia Católica ha edificado la iglesia según la tumba de Pedro. Ha levantado allí, pero lo que la mayoría de la gente ignora, que donde está el Vaticano fue la cueva de todos los Césares, donde reinaron los Césares, los emperadores. Ahí está, en el mismo Vaticano, sobre las 5 colinas, como dice Apocalipsis. Quiere decir entonces que Jesús tenía un pensamiento que una vez que hubiera terminado con su ministerio, ¿qué hubiera pasado? Bueno, hasta acá llegó mi amor, ahora muchachos, arréglense como puedan, yo ya les enseñé, me voy, chao. Pero no fue así. Jesús le dice a esta gente, a sus discípulos, sobre esta roca, pero la roca es lo que Pedro había dicho.
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Esa es la piedra fundamental del Evangelio, Jesucristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. No era fácil decir voy a edificar una iglesia, porque en el tiempo de los judíos ellos tenían sinagogas y allí se reunían. Hablaban la palabra de Dios porque Jesús era judío y también leyó, estando en el templo, leyó lo que está en Isaías 61 y lo tenemos en Lucas 4:18 en adelante. Es lo mismo, pero queremos decir que Jesús tenía en mente levantar una iglesia. Y en muchos lugares del mundo hay iglesias, llamémosles templos por todas partes del mundo, donde se proclama que es Jesucristo. Pero en verdad ha sucedido de que la iglesia nació en Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo, Jesús ya había ascendido a los cielos, hacía 10 días que estaban esperando a los muchachos, los 120, allí esperando junto con María, esperando que se cumpliese la promesa del Señor. Y de pronto dice la Biblia, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que un viento recio, como si soplara un viento recio, y se descansó sobre la cabeza de cada uno de los discípulos una pequeña llama de fuego. Era el fuego de Dios que venía sobre los 120. Era el comienzo de la iglesia, Pentecostés, una fiesta judía, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las semanas. Esto era lo que era importante. Y entonces empezaba la gran cosecha, 120, después 3.000, después 5.000, y fueron así acrecentándose la iglesia a través de todos los tiempos. De todos los tiempos. Y entonces nosotros podemos ver que el día de Pentecostés, nunca lo nombramos así. Pentecostés vendría a ser, ¿qué día es tu cumpleaños? Vamos, más fuerte. Muy bien, el cumpleaños ese día. ¿Y ustedes también? ¿Cumplen años? ¿Todos cumplimos años? Todos cumplimos años. Muy bien. Siempre para adelante, ¿no? Siempre para adelante. La iglesia cuando nació en Pentecostés, nació y entonces cada Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia. Es el cumpleaños de la iglesia. O sea que la iglesia de hoy, Angelita dijo algo, está carente, ignorante de todas las cosas que acontecen y lo que significa una iglesia. Una iglesia es la gente, no las paredes, el techo, el piso, las ventanas, nada de eso es la iglesia. La iglesia es aquel que tiene a Cristo Jesús en su corazón, en su alma, en su mente. Por eso, el Señor sigue adelante hablándoles y diciéndoles que ni las fuerzas del infierno han de prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque la iglesia que el Señor fundó tiene el poder del Espíritu Santo habitando en ella. Ahora, ¿quién de nosotros aquí, que no somos tantos, o somos pocos, en verdad, quién puede asegurar que uno es creyente y el otro no es creyente? ¿Quién puede asegurarlo? No tenemos una forma. Yo puedo decir, sí, son creyentes porque vienen a la iglesia. No es el significado que yo busco. O sea que el Señor tiene su iglesia escondida dentro de todas las congregaciones del mundo. Su verdadera iglesia, porque en tantos lugares donde se predica el Evangelio, hoy mismo, esta mañana, veía y le pregunté a mi esposa, puse el televisor y justo a la hora de la comida, y estaban pasando un culto evangélico, conocido el pastor, yo lo conozco, y algunos de ustedes también, y unas cuantas chicas con unas cintas para acá y para allá, y iban adelante y para atrás, las cintas, y yo le pregunté a mi esposa, ¿está escrito en la Biblia eso? Entonces, ¿qué han hecho muchos pastores de las iglesias? Han convertido el culto en un show. Algunos dicen para atraer a los jóvenes,
Si no los trae el Espíritu Santo, no los puede traer nadie. Vendrán, pero no están. Están, pero no están. Por eso es difícil para mí, para vos, para cualquiera, identificar a alguien como hijo de Dios. Además, Jesús lo dijo, por sus frutos seremos conocidos. ¿Cierto? Estas son las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús permanecen para siempre, no cambia. Pero nosotros hemos tergiversado de tal manera los cultos que al principio, cuando usted lee el capítulo 4, 5 de Hechos de los Apóstoles, se juntaban los poquitos que eran y tenían todas las cosas en común. Los pobres que no tenían nada esperaban que los que podían trajeran comida y la repartían, porque también dice algo clarito: nadie decía ser suyo lo que traía. O sea que lo compartían de todo corazón. Cuando queremos saber cómo era la iglesia, tenemos que ir a Hechos de los Apóstoles, ahí en los capítulos 4, 5 y en adelante. ¿Cómo fue y cuánto costó que la iglesia del Señor se formara? Pero para que se formara la iglesia del Señor, tiene que tener la iglesia bien claro, cuáles son lo primordial de una iglesia. ¿Qué es lo que debe importar a la iglesia? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo que importa más a Dios? Dos cosas. Una, que el Señor sea el que se lleva siempre toda la gloria. Y segundo, la salvación de las almas perdidas. Son las dos cosas que tiene como fin la iglesia. No importa si son las paredes lindas, si el piso es lindo, si el techo es lindo o no es lindo, o es una cabaña, o es una chocita, no importa el lugar. Puede ser un lugar muy ostentoso con órganos de tubos, pueden tener coros famosos, pueden tener muchas cosas importantes, pero eso no hace a la iglesia, porque Jesús nunca anduvo con un órgano tocando por la calle. No fue tocando trompeta por ningún lado. Jesús predicaba el Evangelio clarito, el que definía a una persona y a otra. A Jesús lo criticaron porque lo perseguían o lo seguían la gente pobre, humilde, enferma, las prostitutas, la gente necesitada, triste, inválidas, ciegos, sordos. Y entonces los que criticaban son los que lo tenían todo, los fariseos religiosos, que era gente rica y lo tenían todo. Y dicen, mira, miren cómo se van detrás de él. Les daba envidia, ¿por qué? Porque les agradaba escuchar a Jesús. Porque Jesús le enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Es fácil ser religioso. ¿Sabe por qué? Porque es fácil conocer la palabra de Dios. Muchas personas conocen la Biblia mejor que nosotros, pero no ha habido cambios en su corazón. El corazón cambia cuando el Espíritu Santo entra a trabajar en nosotros y saca todo el basurerío que hay adentro que trajimos del mundo para que nosotros podamos comenzar a vivir la vida que agrada a Dios. Jesús explica la parábola de la cizaña y el trigo. Voy a ver si puedo caminar junto con esto. Todos sabemos, como dice la Biblia, que un hombre sembró en su campo, sembró buen trigo, semilla de trigo, la sembró, y bien, y cuando todo quedó terminado y todos se fueron a dormir, un enemigo vino y metió cizaña. Algunas veces tenemos por costumbre y decimos, no seas cizañero, ¿verdad? La decimos. ¿Qué queremos decir con esto? No sea cizañero. Explíqueme, dígame algo. Oigo. Meter la púa, hacernos pensar como él piensa, hacernos ver las cosas como él las ve y no como son en realidad. Más o menos eso. Bien. En la explicación Jesús explica que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Está en verso 36,
en adelante. Y entonces, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Jesús no anda con vuelta. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Si quiere leer toda la explicación, está aquí y la hemos leído muchas veces. Pero no es el fin de llegar a la misma conclusión que siempre hablamos, que entre medio de nosotros puede haber trigo, pero también puede haber cizaña. Por eso digo de que no podemos identificarnos cómo somos ni quiénes somos, porque el Señor es el único que conoce nuestro corazón y nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir. Por eso tenemos que tener cuidado cuando decimos, Angelita lo sabe decir más seguido, con nuestro hablar, con nuestro movernos, con nuestro ser. Tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, porque de acuerdo al entorno nos formamos. Nuestros padres nos crían, hoy cada vez más chiquititos, ¿vio? 3 años, jardín, ya te lo sacaron de encima. Y queda expuesto a lo que son otros chicos con otras costumbres que son diferentes a las que en su casa le enseñaron. Y así el año que viene y el otro, y así va creciendo. Ese es el entorno. Pero el entorno familiar no tiene tanta potencia, tanto poder como para poder cuidarlo o encapsularlo a su hijo para que no sea tocado. ¿Qué debe hacer un padre o una madre creyente? Orar diariamente por sus hijos, que es la forma de encapsularlo para que el entorno, con todas las maldades y malicias y perversiones que hay, lleguen a formar de nuestros hijos una basura, una porquería, o alguien que está descuidado y termina en las drogas, termina en el alcohol, termina en fumar, o sea, arruinando lo que Dios ha tomado y ha dicho que es un templo para el Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Quiere decir entonces que la verdad en nosotros está en poder ver que todo este mundo que tenemos y pertenecemos acá, estamos acá, pero no somos del mundo. Jesús lo dijo. Están en el mundo, en su oración de San Juan 17, están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso te pido que los guardes del mal. O sea que vos, sin darte cuenta, Dios te está guardando del mal. De todo mal. Vos no lo ves. Y no es cuestión de que yo quiera hablar sobre este tema que ya es tan hablado y tan seguido en las personas para darnos cuenta de la diferencia del trigo y la cizaña. ¿Usted conoce la cizaña? No. Que es parecida, siempre dijimos, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, una es trigo y la otra no. Esa es la diferencia. Pero le digo algo más. La cizaña tiene en su semilla un microbio, a ver, yo lo tengo por acá anotado. Cizaña, ¿dónde está cizaña? Acá estás. Tiene un hongo llamado tizón, que infecta la misma semilla, la infecta, porque es venenosa para el hombre y para los animales herbívoros. O sea que todo el que come semilla de cizaña muere. Por eso los discípulos le dijeron al dueño del campo, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? No. Si ustedes van, me van a hacer un desastre en el campo. Un desastre. Dejémoslas crecer. Cuando crezcan que estén bien identificadas, pues entonces sí, esta es cizaña afuera. Hacen manojo, la atan y la van a mandar al fuego. Así también son los hijos del malo. Aquellos que le llamamos cizañeros, que son malas personas, que están solamente que con la envidia, los celos, las cosas que ellos tienen como tesoros, eso es veneno que muchas veces envenenan la vida del creyente.
El creyente vive leyendo su Biblia, leyendo lo que le gusta de la palabra de Dios, busca cosas nuevas, memoriza versículos, capítulos si puede, salmos, se llena de Dios. Pero también tiene que andar por el mundo. Y el mundo está lleno de maldad, lleno de malicia, llena de perversión. Y entonces el entorno que está allí es lo que nosotros tenemos que procurar mantener en santidad y santificación nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras mentes, para que no ser comidos por este gusano, por este veneno de la cizaña. Porque a veces creemos, y creo que desde ahora en adelante usted va a prestar más atención cuando le hablan a usted de algunas personas, cuando le hablan de otros que no está. Cuando hablan y dicen cosas que nosotros en nuestro idioma es bajarle la caña, ¿no es cierto? También cuerearlos. Hay muchas expresiones que tenemos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que si yo soy un hijo de Dios, no puedo permitir que el veneno llamado tizón, que es el veneno que tiene la semilla de la cizaña, me envenene la mente, me envenene el corazón, me envenene todo mi ser, porque yo estoy aceptando esa palabra. Esas personas que tienen esta forma de vivir son personas infelices que no pueden alcanzar la felicidad verdadera. Andan en busca de la verdadera felicidad, pero no la pueden encontrar. ¿Por qué? Porque la buscan según sus propios principios y no los principios de Dios. Por eso, vos que ya sabés cuáles las cosas limpias y cuáles las cosas sucias, pues algún día todos tuvimos el corazón muy sucio, muy negro. Pero es como el dicho ese, como una vaca negra come pasto verde y da leche blanca. Pues eso es lo mismo que nosotros. Teníamos un corazón negro. La sangre de Jesucristo roja nos limpió y ha dejado nuestro corazón blanco. Entonces, si tenemos este corazón blanco, no permitamos que el enemigo venga a torturarnos y a poner porquería, basura en la cabeza que después bajan al corazón y nos hacen ver cosas que no existen verdaderamente. Ahora, si prestamos atención, usted va a ver que Jesús dice que un enemigo fue y sembró cizaña en el campo. Un enemigo. No dijo 10.000. Un enemigo. Un enemigo. Cuando viene la respuesta de que los discípulos le preguntaron, Señor, explícanos la parábola. Entonces llega el momento de decirle, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Ahora, el diablo no es un omnipresente. El diablo está en un solo lugar a la vez, pero tiene un ejército grandísimo de demonios y espíritus malos. Y nos conocen, te conocen, saben qué parte sos débil. Si sos flojo de lengua para expresarte, ahí va a venir a pincharte para que lo primero que te digan, ¡tac! Pero cuando hay persecución, cuando hay una obsesión de parte de algo, de un pensamiento que no es bueno, pero que nos persigue y nos está ahí a cada día, a cada mañana, a cada noche, está ese pensamiento, yo como hijo de Dios, vos como hija, hijo de Dios, tenés que reaccionar sabiendo de que hay un demonio que quiere hacerte caer. Porque te va a atacar en el lugar más débil que vos tenés, que yo tengo. Y va a estar allí y va a estar persistiendo una y otra vez. Pero recordemos que Jesús dijo, he aquí yo os doy autoridad sobre toda serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del diablo y nada les podrá hacer daño. En mi nombre echarán fuera los demonios. Si bebieren cosa mortífera, San Marcos 16, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán.
Pero todo esto que era un beneficio para nosotros se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque nuestra fe se ha ido enflaqueciendo. ¿Se acuerda usted en la historia de José, allá al principio del Génesis, cuando el rey tuvo un sueño, de que veía en el sueño 7 vacas gordas y que del río salían 7 vacas flacas y se comían a las gordas, pero siempre seguían flacas? Pues así pasa también acá. La maldición viene y se deforma todo lo que es la iglesia, que no aprendemos a amarla, la iglesia. Y Jesús murió por la iglesia. Una iglesia, y en Efesios usted va a encontrar que Jesús dio su vida por la iglesia. Una iglesia que fuese sin mancha, sin arruga, santa. Una iglesia que pueda presentarse delante de Él. Por eso digo, hermano, que en todas partes del mundo podrá haber gente reunida ahora y esta noche, en la madrugada, cuando acá estamos durmiendo, allá están levantándose o ya están armando los cultos. Pues entonces tenemos que tener con claridad de que la iglesia del Señor es santa. Y todo aquel que se considera un hijo de Dios, que sabe que es un hijo de Dios, porque se nutre de la palabra de Dios, ora a Dios, busca su limpieza espiritual interior, porque sabe que cuando viene del mundo viene cargado de basura. Entonces hora de orar para que la sangre de Jesús corra sobre uno y quede limpiado de todo el basurerío del mundo. El diablo está en el mundo, es el príncipe de este mundo, ha enceguecido a la gente, ha ensordecido a las cosas de Dios. Por eso tenemos el mundo que tenemos. Por eso ahora, en esta época, hay tanta gente que no sabe nada de Jesús, nada. Entonces la responsabilidad es que Jesús tiene que venir de vuelta para hablar de la iglesia. No, Jesús no tiene que venir otra vez a formar la iglesia. La dejó a sus discípulos, a los 12, a los 120, a los 3.000, a los 5.000 y a todos los miles y miles y miles y millones que estamos en la tierra y que hemos pasado y estamos pasando por esta tierra. Pero debemos guardar lo que Él ha hecho. El precio que Él pagó es muy alto, es el valor de su sangre preciosa. Su sangre es la que te limpia cuando con sinceridad, arrepentimiento, queremos limpiarnos de esta cosa que es como una coraza que carga nuestros lomos de tal manera que nos abate. Por eso vienen las tristezas, las angustias, las aflicciones y todas las cosas que apesadumbran el corazón, la vida de las personas. Porque no sabemos, hoy leyó, la armadura de Dios. La armadura de Dios en el creyente no está en la forma externa, sino que está en la interna, en el corazón. La armadura de Dios está dentro de nosotros para poder pelear contra un enemigo que sabe que vos y yo somos hijos de Dios y que tenemos autoridad sobre serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones son demonios y espíritus malos. Tenemos autoridad sobre ellos y tenemos que emplearlo cuando llega el momento. Todos somos inteligentes, muy inteligentes. Sabemos cuando nuestra lengua es floja y dice cualquier cosa que le viene a la mente o ni siquiera piensa, la dice. Hiere, lastima, sangra, hace sangrar la vida de alguien a quien quiere mucho y después viene con la disculpa, perdoname, no quise, no debí. Ya es tarde, ya heriste, ya lastimaste. Y eso no es fácil. Perdonar se puede perdonar. ¿Cuántas veces? Podés perdonar 1.000.000 de veces, pero la herida siempre va a estar. Y entonces es cuando nosotros tenemos que ver que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Él nos ha dado esa autoridad sobre estos personajes que nosotros no vemos, porque son espíritus invisibles a nuestros ojos. Pero el creyente tiene una visión celestial de saber que a través de la palabra de Dios, si Jesús dice que nuestra lucha no es contra, mejor dicho Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que andan por la región del aire. Contra eso es. Por eso el cizañero, la persona mala, perversa,
aquella que te quiere convertir en una persona infeliz, debe hacerte ver que tenés defectos y que no sos tan perfecta y vos sos la hijita de Dios, vos sos la santita o el santito. Hermano, eso es una forma de meter la cizaña. Y uno debe estar orgulloso de saber que es un hijo de Dios, orgulloso de saber que pertenezco al reino de los cielos, pero también debo saber que tengo autoridad, no por ser Néstor Stagliano y tampoco ser lo que vos sos, sino que sos por ser hijo de Dios, tenés autoridad, y esa autoridad los demonios la conocen, la saben. Por eso si vos retrucás o reprendés a algún demonio que viene a perturbarte diariamente, y acá seguramente hay gente que viene todos los días, tienen persecuciones. Pero como ya son de la familia, van del brazo con el demonio. Para todos lados, caminan, hablan, charlan, insultan, hablan todas las porquerías que se le vienen a la boca. Por eso tenemos que pensar que nosotros somos, y por eso le decía hoy, es difícil saber que entre el pueblo que llamamos el pueblo de Dios no haya cizaña. La cizaña existe, la cizaña está. Las cizañas son los hijos del malo, aquellos que buscan siempre hacer la voluntad del diablo. Pero ¿quién es el que quiere hacer la voluntad del diablo? Nadie quiere hacer la voluntad del diablo. Yo no lo conozco, así que no hago. Pero toda la maldad que existe, toda la malicia, la perversión, el odio que existe, todas las cosas que nos han separado como seres humanos. A veces en la propia familia hay separaciones. Aparentemente estamos juntos, todos sonrientes, nos reímos con las esposas, con los hijos, todo fenómeno. Pero llegamos adentro y adentro es un infierno. Como había un hermano que venía acá, fallecido ya, un hermano que cuando estaba acá, él se sentía muy feliz, un hombre grande ya. Y este hermano, dice, ahora llega el momento, cuando terminaba el culto, ahora llega el momento de bajar al infierno, volver a su casa. Y su mujer era creyente. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a pensar y decir, si Jesús nos preguntara, ¿quién es Él para nosotros? ¿Quién es Él para mí? Y yo debo estar atento a todo esto, porque no solamente mis palabras pueden ser oídas, sino lo que hablan más fuerte son los hechos. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Las palabras, tenemos a los poetas que dicen muchas canciones lindas, los que cantan con su guitarra, con su órgano, con lo que sea, esas bandas que tienen, cantan muy lindo. El de al lado de mi casa hace un rato, para mí es un loquito que no le debe quedar muchas neuronas, pero era una guitarra que no tenía ni son, ni ton, ni son. Toda una cosa así. Y yo pensé, así como suena esa guitarra, tiene en la cabeza una maraña de no saber qué música estaban tocando, porque yo estoy acostumbrado a otra cosa. Sabemos lo que es una música así, conozco el himno nacional argentino, ustedes también, ¿no? Bien, conoce el himno. Muy bien. Y si escuchara el himno de Hong Kong, tal vez va a notar la diferencia. Usted diría, no, este es mi himno. Y así aprendemos a conocer las cosas. Pero también debemos aprender que estamos rodeados de enemigos. Y a veces no pensemos que usted sale a la puerta y se va a rodear de enemigos, de los vecinos, amigos, compañeros, vecinos. No. A veces son los de la propia casa, como este hermano tenía. Y lo triste de este hombre, lo triste que él sabía que él tenía que bajar al infierno. Salía de la bendición de la iglesia, salía bendecido, vivía a 2 o 3 cuadras de acá. Es terrible eso. Es terrible cuando hemos perdido el temor reverente de Dios, cuando hemos perdido el temor a la palabra de Dios, porque todo aquel que se levanta contra Dios seguramente va a caer. No hay nadie que se levante contra Dios y prevalezca. No puede prevalecer. Por eso la iglesia es importante
somos nosotros, somos parte de ella y cada uno de nosotros sabe hasta dónde llega el amor. Ese amor que en verdad no sabemos dónde se encuentra, porque hay personas, hermanos, que sufren, que no vienen, que ya ni preguntan, y sin embargo son hermanos nuestros, y allí se demuestra el amor que sentimos. Si de verdad yo tengo que estar del brazo de mi hermano para mostrar que lo quiero, pero cuando no está ni me acuerdo de él, no oro por él, no me preocupa si está enfermo o le pasa algo, ¿dónde está mi amor? ¿De qué clase es mi amor? El amor que yo siento tiene que ser el amor de Jesucristo. Jesús no hizo acepción de personas. A los leprosos nadie se le acercaba. Los leprosos tenían que vagar por los campos embosados como estos que tienen el cangurito, que dicen, con el cangurito eso, pero todo tapados, porque las carnes se les podrían en el cuerpo. Y la gente le tenía miedo, y cuando se acercaba un leproso, le tiraban piedras para alejarlo. Y era un pobre desgraciado, enfermo, que no le quedaría mucho tiempo de vida. Pero Jesús, cuando vino aquel leproso, que la gente se espantó y se retiró del lado de Jesús, se retiraron. Primero querían que Jesús lo tocara, pero cuando apareció el leproso, todos se hicieron a un costado, se fueron lejos porque tenían miedo al contagio. Y entonces el leproso le dijo, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús, la Biblia dice, tocándolo, dijo, quiero. No hace acepción de personas, no se trata de quién somos o lo que podemos llegar a ser o somos. Tenemos que entender que en verdad, para poder tener la iglesia que el Señor solamente Él conoce, Él sabe quién es su iglesia. Estuvimos mirando una película con mi esposa estos días, también el arrebatamiento de mucha gente que estaban juntos y de pronto unos desaparecían y otros se quedaban, lloraban, pataleaban, gritaban, pero ya era tarde. Era tarde. Entonces, como el único que conoce quién sos y quién soy es el Señor, y en su arrebatamiento Él va a llevar a su iglesia. Su iglesia, tal vez habrá muchos pastores que se tendrán que quedar, muchos evangelistas se quedarán, muchos creyentes que tocaban música o tal vez cantaban o tal vez hacían cosas, se quedarán. Se van a quedar muchos, miles, millones de personas se van a quedar. Pero no porque el Señor está haciendo acepción de personas, es porque Jesús dijo en cierta oportunidad a aquellos que vinieron a Jesús diciéndole, Señor, pero nosotros hemos hecho milagros en tu nombre, hemos predicado tu palabra, hemos sanado a los enfermos. ¿Qué les dijo Jesús? No los conozco, muchachos, no los conozco. Los conocía, sí. Por eso le decían, no los conozco. Conocerlos era una forma de no conocerlos. No les reconocía la obra que habían hecho. Porque como muchos pastores, muchos evangelistas, muchos maestros y muchas personas de las congregaciones piensan en sí mismos, en cómo sacar provecho, como la Iglesia Católica lo ha hecho a través de tanta historia. Tengo el libro de toda la Biblia, el compendio manual de la Biblia, alguno la puede tener, pero puede tenerla y leerla y se va a dar cuenta cuánto costó mantener la Iglesia de pie. Por muchos, muchos años, en la película de Martín Lutero, hay un cura y un rey, Carlos V, que entonces, hablando con el Papa, dice, podemos ganar mucha plata, mucha plata. Vamos a hacer indulgencias, papel, firmado, muy bonitos, muy lindos, firmados por el Papa. Esto era que tenían cierto valor, podía ser 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 10.000 pesos, podía ser eso. ¿Sabe cuál era el fin? De poder una vez que uno pusiera la platita en la olla esta de la ofrenda, el alma por la cual se pidió
saldrá del purgatorio, están aliviándolo. Una mentira pero rayante que no está escrita en ninguna parte de la Biblia. Ni limbo para los niños, ni tampoco purgatorio. Acá somos y acá somos lo que somos. Y cada uno será verificada su vida, cómo es que usted se ha comportado aquí mientras vivía acá. No podemos decir, cuando ya nos han hablado de lo que es pecado y de lo que no es pecado. No hay pecado rosa, no hay pecado blanco, no hay pecado. El pecado es pecado. Y lo único que nos puede limpiar del pecado es la sangre preciosa de Jesucristo mediante nuestro arrepentimiento sincero delante del Señor. Límpiame, Jesús, límpiame de todos mis pecados, porque quiero permanecer de pie. Y entonces, usted no sabe cuánto ha costado a la iglesia mantenerse. Por siglos. Tal vez el martes se diga algo, vamos a ver qué pasa el martes, porque todo está en la incógnita. Pero le puedo decir de que cuando hablamos de Martín Lutero o Calvino o Juan Knox, y hay un montonazo de hombres que trabajaron, pero murieron y algunos los mataron en la forma horrible. María la Sanguinaria era una reina que en una noche mató 70.000 creyentes. Y después se fue a la Iglesia Católica a rendir culto a Dios por lo que habían hecho. Y darle las gracias porque mató 70.000 herejes, creyentes, evangélicos. Nada más que la denominación era hugonotes. Entonces, tanto Martín Lutero como Calvino, y aún entre ellos hubo problemas. Se enfrentaron en cierta oportunidad y chocaban en alguna cosa. Lutero era... Pero Calvino también era así. ¿Y dónde chocaron? En la parte que más llega a la iglesia, cuando estamos en la cena del Señor. Lutero decía que el pan se convertía en la carne del Señor y que el vino se convertía en la sangre de Jesucristo. Y Calvino le decía, no, es símbolo, es símbolo, es símbolo. Y Lutero no, y así se mantuvieron separados por ese punto de vista. Pero cuando nosotros, que no somos ni Lutero ni Calvino, y leemos la palabra del Señor, es la más clara que tenemos en el capítulo 22 de San Lucas, cuando el Señor dice, tomando un pedazo de pan, les da de comer a los discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo, pero no se cortó un brazo para que se lo coman, ni tampoco se cortó para chorrear sangre para que lo tomen, para que se conviertan, que era la sangre de Jesucristo. Es símbolo. El pan y el vino o el jugo de uva que tomamos nosotros es símbolo, simplemente símbolo. Simboliza la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él vuelva, dice en 1 Corintios 11. Debemos entonces tomar esta palabra de Dios y saber quién soy. Porque no sea que estamos creyendo que yo soy el que merezco un lugar especial en los cielos cuando Jesús venga. Y tal vez estoy equivocado viviendo, hablando, formándome mi entorno, que son de los peores, y que gasto mi vida y la estoy destruyendo un cuerpo que es templo o debiera ser el templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo pueda traer palabra, pueda traer bendición, pueda traer fuego de Dios sobre nuestra vida, sobre tu vida, sobre mi vida. Y la única manera es que este lugar sea santo, porque si no, no habrá ni fuego, no habrá bendición, no habrá unción, no habrá inspiración. Y entonces necesitamos la limpieza por el Señor. Ahora, cuando nosotros tomamos esta idea y decimos que en verdad, ¿qué clase de vida es la mía? ¿Pertenezco a la iglesia del Señor o pertenezco a la iglesia de Néstor Estagliano y Angelita? ¿No le preguntaron alguna vez a qué iglesia vas?
¿Qué le dijiste? La verdad, dígale. ¿Se da cuenta? No sabía que yo tenía una iglesia. Nosotros solamente somos siervos del Señor, pero no es mía la iglesia. Mi deber y el deber de mi esposa es aleccionarnos. Nos enseñaron, muchos maestros buenos tuvimos, muy buenos maestros. Y si permanecimos, fue por la oración de muchos de ellos, permanecimos cerca del Señor y estamos permaneciendo por la gracia de Dios para poder seguir hasta el final. Usted dirá que yo estoy viejito. Ah, por las dudas. Por las dudas. Pero creo que tengo cuerda para rato. Creo. Pero yo contaré tus días, dice el Señor. También el Señor nos habla diciendo de que en verdad nosotros somos hijos de Dios por gracia, no por méritos, no por lo que podemos hacer, no porque podemos hablar en la tarima y que vengan montones de personas, no. Porque los que ganan almas no somos nosotros, es el Espíritu de Dios que trabaja a través de nosotros utilizando todo lo que somos, la voz, la garganta, las cuerdas vocales, los pulmones, el diafragma, la vida, los pies, las manos, los ojos, los oídos. Todo esto es utilizado por el Espíritu Santo para poder llegar a una persona como llegaron a nosotros, como llegaron a mí, como llegaron a tu vida. No somos nosotros los que vamos a convertir a las personas. Es trabajo del Espíritu Santo, pero nosotros debemos estar disponibles para que el Espíritu Santo utilice mi vida. Usted debe decirle al Señor, Señor, acá está mi vida. Soy ignorante de muchas cosas de tu palabra. En mi memoria no retengo versículos, no retengo capítulos ni hablar. De los Salmos algunas palabritas sé, y del Génesis algunas cosas, muy poco. Pero al Señor dale un poquito. Y Él lo va a convertir en un montón. Porque si le damos al Señor lo que no sabemos, no tenemos, no poseemos, y le decimos al Señor, Señor, obra en mi vida, utiliza mi vida antes que mis días se acaben. Señor, utiliza mi vida para ganar almas para ti, para tu reino, para tu gloria, Señor. Porque ese es el fin de la iglesia, llevar gloria al Señor y ganar almas para el reino de Dios. Cada una de nuestras vidas están en juego, hermano. Cada una de nuestras vidas. Por eso nosotros debemos ver que el sufrimiento que ha pasado la iglesia a través de los siglos, el sufrimiento, y usted no tiene ni idea, que si viniera hoy una persecución como la que ha habido en otras épocas, les digo algunas. Los perseguían a los creyentes. A muchos los tiraban vivos en el circo romano, en el Coliseo. Y ahí estaban las bestias y también los gladiadores que los mataban. Y que de noche los cuerpos desmembrados, los creyentes que salían de las catacumbas romanas, acá tenemos a Carmen de las catacumbas de Roma, que eran donde edificaron Roma. Las cavernas que hay miden kilómetros adentro, kilómetros, y allí se escondían los creyentes, se escondían, ni los soldados romanos se atrevían a entrar porque no sabían si iban a salir. Todo oscuro, no es como ahora tenemos luces LED, tenemos estos tubos, no había nada. A muchos los mataron de esa manera, a otros los agarraban, lo untaban con petróleo, el cuerpo, así, lo agarraban en un palo, lo ataban a un palo y le prendían fuego para que alumbrara los jardines de Nerón. A otros lo ataban en una rueda, como si fuera la vuelta al mundo, una rueda, lo ataban
Así quedaba acompañando la rueda y pasaban por un baño de aceite y al borde había fuego. O sea que lo asaban a los creyentes. Lo asaban. Ahora, y hay muchas formas terroríficas de cómo persiguieron a la iglesia, pero Jesús hizo y hace y seguirá siendo una iglesia que es indestructible, una iglesia tan firme que no está basada en la emoción, ni en la capacidad mental, ni la capacidad que pueda tener como dones una persona, sino que la iglesia está sostenida por Jesucristo. Y el que da valor a todos esos mártires que gracias a ellos usted y yo estamos acá, es por la gracia de Dios de que esa gente que sufrió hasta morir, lentamente, de mil formas, de mil maneras, nosotros hoy podemos llegar a ser se me fue la palabra, tan esquivos, no darle importancia al sufrimiento de los que formaron la iglesia, de los que fueron perseguidos a la iglesia por los que no creyentes, los papas eran los principales, los reyes, María la Sanguinaria, como le conté. Hay muchas cosas que están escritas en muchos libros sobre la historia de la iglesia, la verdadera historia de la iglesia, de aquellos que murieron por no negar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y sin irnos tan lejos, en Irak, ISIS, esa secta musulmana que ahora amenaza con matar a este muchachito, a Messi y a otro, y quién sabe lo que piensan hacer. Entonces, quiero decirles que ellos degollaron musulmanes que se habían convertido al Evangelio, los hacían arrodillar, lo hemos visto, no sé si usted tuvo ojos para verlo, acá el año pasado, no hace mucho tiempo, esta gente le daba la última oportunidad de volverse a ser un musulmán y dejar a Cristo. Y ellos dijeron, no, seguimos a Jesucristo. ¡Chac! Le cortaban el gañote. Le cortaban la cabeza. No pasó hace muchos años, pasó el año pasado. Y no sé si no lo están haciendo todos los días. Donde encuentran a alguien que es un cristiano, lo matan. No importa si creen en Jesucristo o no. Sos cristiano porque acá en La Plata todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es cristiano. Pero el verdadero cristiano es aquel que vive la vida de Jesucristo. Y esta vida tiene que tener un sentido, una forma. Por eso Jesús preguntó, ¿quién soy para vos? ¿Quién soy? ¿Merezco que vos vivas por mí? ¿Merezco que vos mueras por mí? ¿Lo merezco? Si mi amor dice no, entonces algo anda mal dentro mío. Jesús no quiere mi muerte. Jesús quiere que yo viva, que vos vivas. Pero los tiempos de persecución que vinieron no eran para decir este sí, este no, aquel sí, aquel no. Miles murieron, miles y millones, pero se mantuvieron firmes porque confiaban en el Señor. Muchos murieron en las hogueras alabando a Jesús, alabando. La gente no podía creer que las llamas los estaban quemando. Juan Hus es uno de ellos. Lo estaban quemando todo lleno de petróleo y él alababa al Señor, glorificaba al Señor. La gente no puede creer porque el diablo es un descreído, es el rebelde más grande que ha existido y existe. Y quiere a los rebeldes que se levanten contra la iglesia. Son los que te critican otra vez a la iglesia el domingo, otra vez, el martes, otra vez, o el miércoles, otra vez. ¿No te cansás? Les molesta. No les molesta si vas a ver un partido de fútbol, no les molesta si pasás 4 o 5 horas mirando televisión, no les molesta. Pero si venís a la iglesia, sí les molesta. Les molesta porque esos son
tienen al lado del brazo un demonio que utiliza la lengua de cada uno para crear problemas, dificultades, enfrentamientos y muchas otras cosas que hacen que el corazón duela. La cizaña es una planta mala, donde hay hombres y mujeres malos, sin temor de Dios, y desconocen que hay un juicio para ellos delante de Dios. Si quiere leer quiénes son los que no van a entrar en el reino de los cielos, lea el capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1. Hay una larga lista, vos también, Mosca. Una larga lista de los que no van a entrar en el cielo. No solamente los que la hacen, dice el apóstol San Pablo, sino que también con aquellos que se alegran por los que la hacen. Capítulo 1 va a encontrar muchas cosas y tal vez se encuentre usted. Y entonces, si usted encuentra algo adentro, algo que lo identifica, hermano, es hora de correr a Jesucristo y de buscar que la sangre del Señor lo cubra y lo libre y lo limpie de todo este basurerío que el diablo quiere arruinar a la iglesia. Su fin es arruinar la iglesia, arruinar al hombre. Porque no pudo soportar, porque Dios el creador, Dios fue el que creó todas las cosas y después creó a los ángeles, pero no pudo soportar cuando Dios creó al hombre y lo hizo a imagen de Dios, no parecido a Dios, igualito a Dios, no, a imagen de Dios, en moral, en lo que acerca el alma y el espíritu a la presencia del Señor. Cada uno de nosotros debe saber que cada vez que podemos leer la Biblia, nos demos cuenta que podemos ser limpiados, no solamente aprender un versículo de memoria. El Salmo 71, por eso le decía hoy, si usted cree que yo soy viejito, porque ese Salmo 71 es el Salmo del anciano. O de los ancianos. A mí me gusta, yo no soy anciano, no me siento anciano, no voy a ser anciano. Pero le digo una cosa, que en su oración el escritor dice, en mi vejez no me abandones. Deja que proclame tu palabra a las generaciones que vienen. ¿Para qué? Para que conozcan el poder de Dios, para que conozcan lo que es sentir a Dios, ese sabor de Dios, ese perfume de Dios, sentirlo, vivirlo, caminar con Él y saber que esa presencia de Dios es real. Si decimos que Jesús está aquí, ¿creemos o no creemos? Gracias por su amén, me da una fuerza tremenda, me da. Pero eso es lo que le digo, que justamente es este el problema. No sabemos movernos dentro de nosotros con la libertad con que fuimos hechos libres. Porque si estás en la iglesia debieras tener un corazón lleno de gloria y de bendición, alabando y glorificando al Señor mientras vas escuchando la palabra, porque la palabra se está metiendo dentro de tu alma, de tu mente y en tus venas, en tu sangre. La palabra se va metiendo y vos dirás, pero es Néstor el que habla. No es Néstor, es Dios hablándote al corazón, hablándote al alma, para que vos y yo entendamos que nosotros necesitamos un Dios grande al cual debo expresarme y saber expresarme. Un gloria a Dios, una alabanza al Señor no va a perturbar la reunión, no va a perturbar, pero estamos llamados al silencio. Y el silencio es porque el diablo no quiere que vos alabes al Señor, no quiere que lo alabes, no quiere que lo adores. Y por eso hay que empujar y empujar de acá. Y hay muchos que creen que el pastor trae una valija llena de bendiciones y entonces la arroja ya para que haya bendiciones. No, hermano, la bendición tenés que traerla con vos. Y cada uno bendecidos. Y entonces todos nos juntamos acá para alabar y glorificar el santo nombre de Jesucristo. Jesús es el que merece toda la gloria, todo el honor, toda la honra y toda la alabanza. Por eso, hermano, hermana querida, la vida se va. Pero no te canses de alabar al Señor, porque el Señor te conoce. Tal vez te esforzás ahora
pero dentro de un rato estás despotricando, hablando como el mundo habla, hablando en el idioma del mundo y trayendo solamente la verdadera persona que sos. Por eso no es todo lo que hablo, sino cómo vivo. Y debo saber que Jesús tiene ojos, tiene oídos y tiene un brazo muy largo para alcanzarnos. Por eso nuestro corazón le pertenece al Señor y cuando mires tu corazón, hazte cuenta que este es el corazón. ¿Todo le pertenece al Señor o solamente le damos una partecita? Y todo lo demás es mundo. Todo lo demás es mundo. Entonces tenemos muy poco de Dios. La iglesia se compone de hombres y mujeres que buscan a Dios diariamente, que leen la palabra de Dios diariamente, que tienen un momento a solas con el Señor permanentemente cada día. Porque si no, sos un creyente adherente que no tenés ni voz ni voto. Ese es el adherente. Pero un creyente comprometido es aquel que tiene un encuentro y trata de encontrarse con Dios todos los días, cada día, y no que tiene que sentir cosas especiales. Si las Dios se la da, disfrutada. Pero también si no vienen, alabarlo y glorificarlo y darle gracias. Y si tenés que salir a tu casa de estudio o a tu trabajo o a tu rutina de los diarios del día, pues levántate y adorar al Señor con todo tu corazón, dándole gracias porque el Señor te va a acompañar. No vas a ir del brazo de un diablo, vas a ir del brazo del Señor Jesucristo, acompañándote mientras vas transitando las horas del día. Y al llegar la noche, decirle al Señor, gracias por haberme acompañado, gracias por guardar mi vida, gracias por guardar mi familia, gracias por guardar mi casa, gracias por guardarme en la calle, gracias por protegerme, Señor, gracias porque tu sangre ha estado sobre mí como una capa que me ha cubierto de tal manera que el diablo no ha podido tocarme, no me toca, no puede tocarme sin el permiso de Dios. El diablo no tiene ningún poder sin el permiso de Dios. Y las cosas que suceden, guerras, hambre, pestes y todas las cosas que pasan en el mundo, son por el poder permisivo de Dios para mostrar que verdaderamente quién es el creyente, quién no lo es. Por eso muchos se llevarán sorpresa cuando escuchen la palabra no te conozco, no te conozco. Pero yo fui todos los domingos a la iglesia. Canté, leía y escuchaba, pero Jesús puede decir, ¿y tu corazón? ¿Quién lo ocupaba? ¿Quién ocupaba tu corazón? ¿Quién? ¿El mundo? ¿Con sus cosas? ¿Con su poder atractivo que tiene el mundo? ¿O las promesas del Señor de algo que será eterno? Porque Él es el que nos da la vida y nos prepara para estar con Él en gloria, en esas moradas que ha ido a preparar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora? A veces la palabra sacude, pero hermano, sacude para que como una higuera tienen que caer los higos que están flojitos, tienen que caerse, pues a veces somos sacudidos y más vale que hagas caso, no a mí, sino al Señor. Es a Él a quien debemos darle cuenta, no es a mí. No me invoques a mí, no invoques a mi esposa, invoca a Jesús. Es el único que puede darte paz, amor, libertad, gozo en el Espíritu Santo y vida eterna. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, es para nosotros una gran bendición esta, de saber que podemos estar en tu presencia, Señor, no por nuestros méritos ni porque somos buenos, porque hemos hecho cosas, Señor, sino por tu gracia bendita, Señor. Has abierto un camino, una senda, como dice el coro, una senda por el cual yo puedo llegar hasta tu trono de gloria, para hallar gracia para el oportuno socorro, Señor.
Cuando te necesito, yo sé a dónde ir. Acudo a Jesús, acudo en su nombre, acudo a ti, Padre Celestial, para darte gloria y honra y alabanza con todo mi corazón, con toda mi alma. Señor, oh Dios, que todos aquellos que están aquí tal vez y que son acompañados todos los días por demonios, en el nombre de Jesús, yo estoy reprendiendo en este momento en tu nombre, Señor, a todo espíritu inmundo que está perturbando la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, yo reprendo estas fuerzas, que se manifiesten y salgan afuera, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque no puedes retenerte, no puedes quedarte donde está Jesucristo, donde está el Señor que ha producido nuestra salvación del alma. Gracias, Jesús, gracias, porque tú nos has hecho verdaderamente libres para bendecirte, para alabarte y para glorificarte, Señor. Gracias en esta hora, Señor, y aquellos que están en el medio, que andan caminando en dos aguas, que todavía no se han definido que la iglesia es esto o aquello y que hay defectos. Señor, enséñale que acá en la tierra todo lugar tiene defectos, todo. Pero yo debo buscar tu rostro, Jesús. Ayúdame a tener un encuentro contigo, que cambie la dirección de mi vida, que cambie mi manera de pensar, que cambie mi manera de ser, mi manera de hablar. Señor, yo quiero ser un hijo de Dios. Quiero ser un hijo del bendito Dios. Por eso, Jesús, acá estamos. Acá estamos, Señor. No podemos huir de tu presencia. No podemos irnos lejos de tus ojos. No podemos irnos lejos de tus oídos. No podemos irnos lejos de ti, porque siempre estarás cerca, muy cerca de nosotros. Muchas veces para ayudarnos y algunas veces para zamarrearnos un poco, para que nos volvamos a ti de todo corazón. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Toca el corazón. Que esta palabra que vino hoy no sea en vano. Que no sea en vano ni caiga en una bolsa rota, sino que caiga en un corazón necesitado, que tiene hambre, que tiene sed y que está agradecido a los hombres que vivieron en otras épocas y mujeres que murieron para que hoy nosotros podamos estar aquí tan tranquilos. Señor, ayúdanos a ser agradecidos, Señor, agradecidos a ti y a aquellos que dieron sus vidas, Señor, lo entregaron todo y murieron, atrozmente murieron, pero tú los recibiste en gloria. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Ayúdanos a serte fieles, como dice tu palabra, hasta el final, hasta el final. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor.